buenos días, un gusto recibirlos en este espacio. Vamos a hablar acerca de temas que seguramente van a ser de su interés. Hoy es sábado ya y me da mucho gusto recibirte acá, Ángel. Qué bueno que estás. Gracias. Oye, dime. ¿No estuve la semana pasada o sí estuve? No estuviste porque estabas de vacaciones. Estuve de vacaciones, ya, sí. ya otra vez. Entonces ya te integras. Sí. Gracias por estar con nosotros. No. Usted disculpe un poquito la informalidad, pero resulta que hemos estado conociendo muy de cerca la problemática que se vive en la Ciudad de México y en otros estados del país, del centro y sur, con esta serie de movimientos de la tierra que se han estado manejando o registrando en los últimos días. El último que fue de muchas consecuencias. De tragedias. De tragedias enormes y de historias, y también pues de manejos informativos que de pronto surgen de las fuentes informativas erróneas, ¿no? Este programa se ha grabado el jueves 21 de septiembre y resulta que nos acabamos de enterar que pues el emblema que había constituido la niña dentro de los derrumbes en el colegio Enrique Rebsamen, ¿sí estoy bien? Sí, Rebsamen. Pues resulta que no había niña, le pusieron nombre, le pusieron manitas, le pusieron frases y resulta que pues la Marina ha dicho en una primera versión, no había niña, no sé de dónde salió la especie, Marcela. Y después hay un revire y se acepta que se dijeron todas esas cosas, voceros de la Secretaría de Marina, y bueno, ya aclararon que hubo confusiones como son naturales en el manejo de este tipo de tragedias. Televisa, sobre todo, fue uno de los medios de comunicación que estuvo totalmente pendiente en el lugar de los hechos. Prácticamente en una cobertura ininterrumpida estuvo Daniel Diturbide, una periodista de Casa Televisa, y prácticamente toda la atención se focalizó en el rescate de esta niña y de otros 3 que presuntamente estaban resguardados en una mesa de granito y que se pasaban mensajes con los elementos de la Marina. Entonces, pues, con uñas y dientes, Casa Televisa se defiende y dice, bueno, sí lo dijimos, pero no fuimos nosotros. Sí, ellos nada más atestiguaron lo que estaba sucediendo en el lugar y recabaron las opiniones y los mensajes oficiales de una fuente, en este caso de la Secretaría de Marina. Bien, pues el día de hoy lo que nos ocupa, Marcela, pues es la inminente celebración, que si me permite celebración habría que acotarlo, es pues recordar de pronto en medio de este panorama tan duro y tan oscuro que puede resultar en estos momentos, claro, las desgracias en la Ciudad de México y en otros estados. Finalmente tendremos que recordar la fecha porque la opinión, ahora Milenio, la Opinión Laguna, está cumpliendo 100 años desde su fundación. Es uno de los 5 periódicos más longevos de este país y es importante recordar la fecha, insisto, con la solemnidad y con el respeto que esto conllevaría, claro, porque no estamos de duelo y bueno, finalmente se puede recordar este aniversario, este centenario, precisamente en la cobertura informativa que, con todo respeto yo diría, ha sido una de las más emotivas por parte de la gente de Milenio, a la casa editorial a la que ahora pertenecemos, y que se ha hecho con profundo respeto para el dolor, ¿no?, de tanta gente que ha perdido la vida, sus bienes y la calma. Bueno, el día de hoy nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Fernando Garza, pues él es coleccionista y amante del tema de la revolución. Gracias por estar con nosotros, Fernando, bienvenido. Gracias por la invitación. Está también con nosotros Jesús Sotomayor Garza, cronista de Torreón. En esta ocasión viene como cronista. Claro. Gracias. Y también como instigador de una cosa que por ahí vamos a revelar, ¿no? Claro que sí. Gracias por estar. Bienvenido, licenciado. Gracias. Y Fernando Latorre Escobedo, periodista, ahora mismo director de comunicación social del Ayuntamiento de Gómez Palacio. Y bueno, Fernando es uno de los pioneros del periodismo aquí en la comarca lagunera, y ¿quién es mejor que ellos pueden pues ilustrarnos un poquito para conocer los orígenes del que ahora conocemos como Milenio, La Opinión Laguna? Marcela. Así es, un periódico longevo y un periódico que ha retratado o reflejado muchos de los acontecimientos históricos de la comarca lagunera, ¿no, licenciado? Y bueno, me permito arrancar con usted porque usted tiene la historia. Bueno, precisamente en la sesión solemne de Cabildo yo mencionaba que, si bien es cierto que septiembre es el mes de la patria, yo decía, señalaba, y en algunos medios también lo dije,
que septiembre también era el mes de Torreón. ¿Por qué? Porque un septiembre de 1893 se eleva a la categoría de villa y un septiembre de 1907 a la categoría de ciudad. Se pone en marcha la escuela Benito Juárez en su nuevo edificio que tiene 100 años precisamente. Que está cerca aquí de Ildefonso Fuentes y Allende. En ese mismo mes tenemos nosotros la inauguración de, en 1907 estoy hablando, del Mercado Juárez. ¿Verdad? Por otro lado, se remodela la plaza principal, entonces Plaza 2 de Abril, se enladrilla, como dicen las notas de la época, se enladrilla y se le ponen 100 bancas. Yo agregué 2 situaciones más recientes. Una de hace 75 años, que dije yo que en septiembre nace, se origina la hoy Escuela de Bachilleres Venustiano Carranza, que en aquel tiempo se le llamó Escuela Secundaria Venustiano Carranza. ¿Sigue siendo usted el presidente del...? Todavía. Es presidente de la Sociedad de Exalumnos. Asociación de Egresados de la Preparatoria Venustiano Carranza. Entonces, yo le agregué ya que también septiembre, pero de 1917, nace La Opinión, hoy Milenio, La Opinión Laguna. ¿Verdad? Y entonces, yo creo que septiembre lo debemos de considerar como mes de Torreón también, no nada más mes de la patria. Mis respetos y acatamiento a eso, pero también hay que ver la cuestión local. Claro. Ahora, ¿por qué es importante por qué es importante que una comunidad tenga un periódico? Y si nos remitimos particularmente a Torreón, ¿por qué es importante para Torreón tener un periódico y tan longevo, licenciado? Bueno, porque precisamente dónde o en qué nos enteramos nosotros del acontecer diario. Pues nada más en un periódico. Claro, ahora ya tenemos la radio, tenemos la televisión, pero por muchos años nosotros en la mañana a primera hora a ver los periódicos, a ver qué había acontecido, qué había sucedido. Además, pues forman opinión, precisamente el nombre lo dice, forman opinión ante la comunidad, ante la sociedad, de que, orientan al pueblo, orientan a la sociedad a muchas cosas. Yo veo, por ejemplo, en ustedes ese periódico también, Express, ¿verdad? Sí, claro. que tiene bastantes secciones muy variadas. El día de ayer precisamente estuvimos con Walter Juárez en una reunión y yo les decía que en mi persona podríamos aportar cápsulas de historia de la región lagunera, Torreón, Gómez, Lerdo, Matamoros, sí, Viesca, San Pedro, todo lo que es la comarca. Sí. Entonces, ¿para qué? Para hacerlo llegar al pueblo. Tiene un grupo de personas que leen el Express diariamente, religiosamente, así como ven el Milenio, ven el Siglo de Torreón también, claro. y otros medios de comunicación. Entonces, es muy importante que un medio de comunicación como el que estamos, las oficinas que estamos ahorita, La Opinión Milenio, bueno, pues 100 años se dicen muy fácil, pero ahorita vamos a hablar de algunas situaciones que acontecieron en la vida de este periódico. Situaciones que verdaderamente... No son muy, a veces, positivas, ¿no? Porque hablamos de persecuciones, de asesinatos, hablamos de hostigamiento, de acoso a los dueños del medio, ¿no? Del medio. Y no nada más a los medios, al dueño. Al dueño, también sino a su familia. A su familia. Yo traigo aquí copia, ¿no?, del procedimiento que le iniciaron a don Rosendo Guerrero el 16 de abril de 1929. ¿Por qué le iniciaron a don Rosendo Rebelión. Hagan ustedes el Imagínate, favor. o sea, rebelión. 2 de sus hijas, creo que Concepción y Margarita, tenían para la fecha una 17 y la otra 6 años, algo así, que ni se dedicaban al periodismo. Y sin embargo, a todos los acusaron, toda la familia. Toda la familia. En esa época de rebelión, por favor. ¿Verdad? Y se llegó hasta un juzgado de distrito, juzgado segundo de distrito en Torreón, ¿verdad?, que también iniciaban los juzgados de distrito en esa época aquí, en La Laguna. Y afortunadamente ahorita lo diremos,
cómo se desarrolló, cómo se desenvolvió y qué fin tuvo ese procedimiento. Ahora, históricamente el papel del periódico La Opinión desde que fue fundado a la fecha fue pues un periódico más de izquierda, un periódico más revolucionario, tanto que fue acusado su propietario de rebelión. Pues es que La Opinión nace, yo creo, a la revolución. Porque don Rosendo Guerrero estaba en México en el periódico El Imparcial. Y cuando fue la decena trágica de Madero, él agarró la maquinaria y se fue para Veracruz. Entonces regresa a México y no le gusta lo que pasa, que es con el gobierno de Victoriano Huerta, y es donde se viene a San Pedro en 1915 y precisamente funda el periódico La Lucha, que su nombre lo dice. Bueno, ahí está. De hecho, aquí tenemos, un ejemplar, si pueden hacer, ahí está un ejemplar de La Lucha. Entonces, él viendo que la laguna va creciendo. La Lucha es como el papá de La Opinión. De La Opinión. De La Opinión. Sí, fue primero en 1915 y llega a Torreón y en 1917 funda La Opinión. Entonces, La Opinión la nombran también porque es la opinión y es como se dice, la opinión defensor de la comunidad. Que eso le costó mucho a toda la familia y al mismo periódico porque en el 29 ahorita con los escobaristas, o sea, tuvieron que huir y dejaron, le adjudicaron el periódico, ¿entiendes? El gobierno federal, porque Gonzalo Escobar le obliga a publicar el plan de Hermosillo. Entonces llega el gobierno federal y se lo adjudica y ellos tienen que huir. El mismo Gonzalo Escobar le da para los trenes. Entonces La Opinión pues es defensor de la comunidad. ¿Entiendes? Le cuesta pues muchos seguimientos, encarcelamientos, secuestro, inclusive fue secuestrado don Rosendo. Y sí, es una parte muy importante de la comunidad de Torreón porque pues a dónde uno corre cuando los gobiernos no nos hacen caso, ¿a dónde corre? A la voz del pueblo. Ya, Prensa. los medios de comunicación somos el cuarto poder, eso se estilaba mucho en el pasado, que nos nombraban así, a propósito del comentario de Fernando, en relación a que cuando la gente de pronto se siente desprotegida o poco atendida por la autoridad, Fernando, acude a los medios de comunicación para hacer eco. Sí, todavía me tocó a mí esa etapa donde los periódicos influían mucho en la autoridad, ¿verdad? Bien decía ahorita el licenciado Sotomayor, ya en día hoy con las redes sociales, pues bueno, ya la información se desmenuza y cada quien acepta y lee lo que quiere, ¿verdad? Claro. Pero en aquellos tiempos los periódicos se influían bastante en el ánimo de los gobernantes y la gente creía en los periódicos. La Opinión es el diario de los laguneros, de toda la vida. Y me tocó trabajar un tiempo en La Opinión, una temporada muy padre para mí, de veras. ¿Quién era su jefe de información y su jefe de redacción? Olga Quirarte era mi jefa Olga, inmediata. de las primeras mujeres en, Así, en de las ser primeras. jefa. A mí me de tocó un matriarcado en La Opinión, ¿eh? Había una directora y había una jefa de No, información. y aparte, Belia Margarita era la directora, La y la directora. Luz era la gerencia, La y gerencia. la Margarita, la presidenta del consejo. O sea, había de 3 empresa. mujeres, Cuatro. 4 mujeres a cargo, ¿no? Sí, Del Olga, diario. Belia, Dora y Margarita. ¿Verdad? Pero ¿Difícil, Fer? bueno. No, yo me la llevo bien. Siempre No, fue diplomático. Sí, no, y además es una cosa. Bueno, Cuando hace uno el trabajo que uno quiere, lo hace con gusto. Sí, porque no es trabajo. No, para mí no sé qué hubiera pasado en mi vida si no me dedico a esto. Ahora, yo te puedo decir que si Marcela Moreno me pide la cobertura de la última vez que salí, creo que fue la helada negra en Durango, entonces yo voy a Durango, pido permiso a la caseta porque estaba cerrada, logro meterme hasta Coscomate, que es un poquito ya más adelante en la sierra. de la sierra, sí. Y me encuentro una capa de nieve de 60 centímetros. Entonces, grabamos imágenes, grabamos algunos testimoniales, algunos stands, que es que el reportero se para en el lugar para dar fe de los hechos. Me regreso a Durango, eso fue a las 9 de la mañana. A las 2 de la tarde, yo estaba en un restaurante en el Applebee's de Plaza Durango, escribiendo la nota, mandándosela a Marcela, enviando el video por WeTransfer, junto con mi audio. Cuando llegué a Torreón a las 7 u 8 de la noche, eso ya estaba terminado. Marcela ya tenía en página la información, ya tenía fotos, ya tenía la portada y demás. Cuéntame cómo era antes. Era más trabajo.
pero era un trabajo más profesional. En aquellos años... Lo que yo licenciado, hago no es profesional. No, déjeme le digo, voy para allá, en el sentido... Se me hace que y le te voy a quiso explicar. decir que lo que tú no hacías no era No, ahí va para allá. En mis tiempos, cuando yo empiezo, no había licenciados en ciencias de la comunicación. Había poquitos. Que les voy a decir, y que me perdonen los licenciados en Ciencias de la Comunicación, Marín una vez dio una conferencia, que es el director editorial del Grupo Milenio, y dijo que la comunicación pues no servía para nada. Yo estoy de acuerdo. Entonces, y estoy de acuerdo también con él, pero no para desalentar el estudio de las teorías de la comunicación. Hay egresado ¿no? una gran cantidad de excelentes comunicadores. Sí. Pero Sino para el ejercicio Sí, periodístico. en mis tiempos, en el 74, no había muchos aquí en La Laguna, salvo que vinieran de fuera, licenciados en ciencias de la comunicación, porque para empezar, en La Laguna no existía la carrera de comunicación social, Ni periodismo. ni periodismo. Exacto. Se hacían... Sí. en Eran el- líricos, Ya. todos, ¿verdad? Todos O venían éramos de líricos. otras profesiones. Así es. ¿no? De hecho, la carrera de comunicación empieza en el ICITAC, hoy las hay. Aquí voy con lo que digo más profesional, a lo mejor me equivoqué en el término. Ahora, donde están, mandan la foto de WhatsApp y ya no vamos. No, había que ir a dar fe de lo que estaba pasando. Bueno, yo fui a Fuera, sí, estoy de acuerdo con usted. En el caso de particular suyo, así es. Pero ahora es más fácil para los muchachos reportear. Es más, si quieren venir al periódico, vienen, si no las mandan por correo electrónico sus notas. Creo que no es el tema no es que estés o no estés en el periódico, sino en el lugar en donde acontecen los hechos. ¿no? El dato es que no puedes reportear de manera satelital. Así O sea, es. tienes que ir, porque si Así no, es. ¿cómo vas a reflejar lo de un sismo? Y habíamos Si no que, estás. habíamos que tener, había que investigar, había que preguntar. Hoy la mejor fuente de información es el Internet. Ya vamos, un tema, no sé... Creo que voy a diferir con usted, don Fer, y Sí. me voy a pelear. A ver, vamos. Me parece que los reporteros del Grupo Milenio van al lugar, toman fotografías en el lugar de los hechos, y los que no lo hacen, pues muy mal hecho, ¿no? Ahí El dato ente- es que tienes que ir a reportear, No me, porque atestiguas, no me ¿no? preguntó de la opinión, ¿eh? O No, de no, Milenio. no, Estoy pero es que sí hay generalizando. que defender a la gente de casa, ¿no? Porque estamos hablando de Milenio y en algún momento dado de la opinión. Me parece que teníamos jefes, Fernando, en donde si tú no ibas al lugar se notaba. Así es. La información Es no que no había reflejaba. nota. O sea, Exactamente. o sea, ahorita como quiera usted consigue la foto, la baja del internet, Sí. ¿verdad? Ya que en aquellos años había que ir a tomar Pero hay la de foto. empresas a empresas, ¿no, Sí, Fernando? claro. Ahora hay un montón de sitios de Sí, Facebook sí, que sí, son, páginas de internet. Fake. pues fake. Algunas que- buenas, Feo. algunas Digo, que- yo te puedo decir aquí, no me sé los nombres, pero te puedo decir 10 que, o referir 10 que toman incluso los textos que publica Marcela en su Y los portal replican como si y fueran lo replican propios, como si ¿no? fueran Así es, propios. pero Es- sí, yo sí. coincido contigo en ese sentido. Así, a eso me que hay refiero, licenciado. calidad en la práctica periodística de un medio a otro. Yo estoy de acuerdo contigo. Así es. Pero muchas veces me has contado que de pronto el trabajo del periodista, digamos que no ha mutado mucho, porque finalmente en lugar de estar en el restaurante, tú llegas a la redacción, vacías tu nota en la máquina de escribir, ¿no? Y luego se la pasabas a quién, para que ponchara qué, para que pusiera la placa de dónde, para que le echara lumbre y que saliera, no sé qué cosas así. Bueno, en aquellos tiempos, cuando entré a trabajar la opinión, ahí en los 80, pues todavía no estaba ahí lo que es la nueva tecnología. Para empezar, no había ni computadoras No, ni no, no había, internet. a eso voy, eran máquinas de escribir. Eran máquinas Uno de escribir. hacía la nota, Sí. ¿verdad? Le redactaba la nota. En aquellos tiempos nos hacían 8 o 10 notas diarias, se las pasaba uno, en este caso a la Quirarte, o la Quirarte de valorar la información, las corregía en su caso, y luego ya después se acordaba cuáles van en primera y cuáles de primera La van de jerarquización. principal, ¿verdad? Sí. Ya esa información, una vez seleccionada, se la pasan al jefe de información, que empieza a diseñar, en aquel entonces era Miguel Barreto, y luego ya cuando está la plana, en aquellos tiempos... A diseñar, que es cortarla y... No, y me equivoqué. Antes se decía esquema. Esquemar. Esquema, porque eran En hojas Sí. y ahí... Había reglas especiales que publicados. se llaman tipómetros. Y medíamos las fotografías con tipómetros, la medida de los periódicos eran tipómetros. Entonces, se hacía el esquema, se mandaba las notas a un departamento que se llamaba perforación. Ya ahí capturado. Una vez perfurada la información, se pasaba al departamento de corrección, que hacía las correcciones necesarias, ¿De ortografía? de ortografía, Sí. sí. Ya una vez el material listo, se pasaba al departamento de formación, que tenía las planas ya estándar, y se basaban al esquema para ir pegando como si fuera un rompecabezas, pero fácilmente, porque te decía, esto va aquí, estaba aquí buena foto, aquí ve esta cabeza,
Y una vez la plana terminada, se pasaba al departamento de fotomecánica, se quemaban las láminas, etcétera, y luego ya se hacían metal, se hacía metal, y de ahí ya se pasaban a prensa. Por eso antes los periódicos eran semanales, por todo el trabajo. La opinión En fue de los principio. primeros. Fue de los primeros Sí, que sí, fuera fueron diario. No, pero no, en aquel tiempo era la gran maravilla. Usted a lo que se refiere era cuando se hacía el periódico en caliente. ¿A qué se refiere en caliente? A mí todavía me tocó trabajar en el 74 en un periódico que se hacía en caliente. ¿Por qué? Porque hacían en linotipos. Exacto. O sea, el metal se fundía. Y una vez fundido empezaban a escribir y se armaban las letras. Y hacían una lámina grande de puro metal, pero al final de cuentas eran letras, y luego se ponía una hoja blanca arriba de ellos, se ponía una grasa especial, se pasaba una especie de ¿cómo se llama? Cuando hacen las tortillas de harina. Un palote. El palote, la masa. Y luego ya se desprendía. Y era esto lo que tenemos aquí, ¿no? Eso. Se exactamente. desprendía la hoja y ya estaba ahí impresa los textos, y a corregir sobre ese texto, y otra vez hacer las correcciones sobre metal. A ese sistema se le llamaba en caliente, y de ahí ya hice yo el Oxford. Por eso ahora en caliente decimos Ahora, rápido. Rápido. Yo creo que Ahora, perdón Dime. que yo tome la palabra. ¿Cómo es ahora? Ya Fernando explicó cómo el proceso. Cuéntame. No, es ¿cómo ahora? completamente distinto porque ahora es todo digitalizado, ¿no? Entonces, el dato es que desde las 6 de la mañana, a ti te consta, está fluyendo información a través de plataformas que están en teléfonos celulares, y los reporteros están directamente recibiendo en los teléfonos a través de chats como el WhatsApp o comunidades como Google+, en Google, sus asignaciones. Están ingestando información, están ingestando fotografías a través de teléfonos celulares, pero es un doble proceso. El proceso para rápidamente ingestarlo en Internet, en los portales y en las redes sociales, y el otro proceso que inicia a la 1 de la tarde cuando llegan con todos sus materiales a ahondar en la información y a vaciarla en las computadoras, bajo la misma plataforma. ¿Qué te Google gustaba Maps. más? Porque aparte tú tuviste contacto con el armado que nos narra Fernando y el armado de hoy, que es a las 6 de la tarde mandas tu nota, el editor pega la información, la revisa, cabecea y se la envía. Es que me parece que los dos procesos son encantadores. Evidentemente el otro proceso era manual y era muy, muy básico, era muy hermoso, porque tenías que contar el número de caracteres, porque tenías que revisar tus textos para que más o menos tuvieran la medida y la métrica, porque el cabeceo se hacía de una manera casi poética, y eran textos y eran cabezas muy largas, ustedes recordarán, y ahora todo es más sintético, ¿no? Es más preciso, es más puntual y es más duro. Vamos probablemente, y me estoy adelantando, a regresar a ese cabeceo largo, en donde había 3 pisos, a veces hasta 4, con cabezas más grandes, en donde pues el editor va a tener que hacer uso de la redacción casi literaria, ¿no? Pero ¿vas a regresar? ¿A qué te refieres? pues es que esa va a ser anunciar? una sorpresa. Bueno. Pero ¿La todavía puedes no podemos... anunciar ahora mismo? No, Bueno. me lo tengo prohibido, pero va a haber cosas interesantes. Esto no acaba. Me parece que los dos procesos, Fernando, fueron interesantes. Sí, claro, ¿no? que sí. Yo agregaría, en el caso que decía usted de las cabezas, todo eso, antes llamábamos golpes. Sí. Una cabeza, 8 columnas eran de 42 golpes, incluyendo los espacios. Si se quedaba corta, con un golpe es una letra. Si quedaba corta, tenía que centrar la cabeza y quedaban los blancos a los lados, se veía feo. Tenías que ajustarla. Sí, y si se pasaba una letra, quedaba muy junta y no se apreciaba. O sea, tenían que ser exactamente 42 golpes. Y era la habilidad del director editorial de saber plasmar en 42 caracteres o golpes la idea de la nota principal. ¿no? Esa es la parte operativa y el proceso, pero la verdad es que tienes razón, como herramienta el Internet es buenísimo, pero nosotros ingresamos cuando apenas había una sola computadora con un módem que tenía Internet. Era la única en toda la redacción. Entonces ahora todas las computadoras están conectadas a una red y tienen Internet. Es precisamente Internet con el que estamos ahora pues luchando, ¿no? El papel. Ya. Como plataforma.
Pero me parece que los dos procesos son encantadores y me parece que los dos procesos enseñan y te generan aprendizaje como periodista. Y además, hay una cosa, esto es una evolución, ¿no? Sí, no te puedes quedar. Ahorita estamos hablando de que estamos en la octava maravilla en cuanto a la tecnología del periodismo. Sabrá Dios cómo estemos dentro de 10 años. Bueno, la verdad. Dicen Fernando, licenciado, que de pronto La Opinión era un periódico muy orientado hacia las ciudades, pues satélite de Torreón, San Pedro, Francisco y Madero, que narraba justamente la vida rural, la vida agrícola, en ese entonces pujante con el tema del algodón. No, y también el reparto agrario. El reparto agrario y demás. Vaya, una comunidad agraria demandante de información. Así es. Licenciado. Sí, efectivamente. Y además, pues siempre haciendo causa común con el pueblo. Uno de los problemas que tuvo don Rosendo Guerrero fue con el jefe de la Policía Rural de aquellos años, cuando lo ordena que lo persigan a don Rosendo, precisamente por señalar arbitrariedades de la Policía Rural. Luego, tiene un problema también con Manuel Pérez Treviño, el gobernador. Ahí sí tengo entendido que lo encarcelaron a don Rosendo, ¿verdad? Y aquí se dio precisamente, y hay que mencionarlo, un caso de solidaridad con los otros medios que existían en la localidad. Cuando don Antonio de Juan Bels y Bracho hace causa común y defiende la causa de don Rosendo y lo dejan en libertad con la presión que está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que La Opinión desde un principio se hizo al lado de las causas del pueblo. Ahorita hablan ustedes del reparto agrario. Efectivamente, La Opinión fue muy puntual en dar a conocer todo lo correspondiente al reparto agrario. Yo recuerdo precisamente, no esas fechas, pero más adelante, cómo La Opinión precisamente se dedicaba o su objetivo era hablar de la situación, sí, de la periferia, de los poblados que estaban alrededor de Torreón, pero sin olvidar aquí, la prueba está de las persecuciones que tuvo don Rosendo con las autoridades que existían. ¿Pero por qué hablan de persecuciones en 1919, 20? 29. ¿Era el gobierno opresor? ¿Era un gobierno autoritario? ¿Las condiciones o las características, mejor dicho, del gobierno, licenciado? Bueno, nosotros, y ahorita lo dijo Fernando, la Opinión precisamente nace en septiembre de 1917, cuando se promulga la Constitución del 17. Mas, sin embargo, la historia nos lo señala, nos lo indica, la cuestión por el poder era tremenda. Peleaban el poder tremendamente. Bueno, no hay diferencia en lo que actualmente pero nos... desafortunadamente... Pero no había una educación para los alcaldes. O sea, estamos hablando que en el Eran 19... Tampoco se ha modificado mucho el tema. Pero están un poquito estudiados ya. Y aquel tiempo eran pues revolucionarios. Eso voy. O sea, gente que... gente armada, pues. Tomó sus Así es. calzones tuaena. Sí. O sea, Yo también, un poquito. En el 19 ahora discuten en el Congreso, se pelean, antes se pelean. agarraban a balazos. Era Ah, balazo. no, sí. Sí. Dos, tres malas razones. No, y aparte, ¿cómo terminó don Rosendo Guerrero? O sea, el dato es que eran personajes muy bragados, que realmente eran pues balaceados, o sea, no les iban ni les reclamaban, ni les mandaban cartitas, ¿no? Que nos publicabas en palabra de lector, no. Los amenazaban de muerte y se las cumplían muchas veces. Hombre bragado. Fíjate, la historia la conocemos por el libro de Eduardo Guerra. Y Eduardo Guerra no dice que él persiguió a don Rosendo Guerrero. También. ¿Él dice? No, él no lo dice. Él no dice que Eduardo Pero en Guerra... su gobierno, en el 19, él fue el que participó con el jefe de la policía montada cuando el jefe a de la perseguir a don policía Rosendo rural. Guerrero. Exactamente. Y no era con la intención de decirle, está usted equivocado. Pero era, como dicen, No, dicen creo los que no. libros, su pluma nunca fue vendida. O sea, señalaban la corrupción. Ahora, Ahora Marcela... también, ¿verdad? Pero ya Sí. se la sacude. Ahora, Marcela, la pregunta yo creo que también iría para ti orientada en que de pronto los ciclos se repiten. Para 1919 bueno, sí, claro. 1920, para esos entonces se discutían las cosas a plomo, ¿no? Con plomo, pero nosotros, en el marco del centenario de este periódico, también nos tocó
También. el embate de Sí. grupos fácticos que de pronto querían arreglar la situación con otro tipo de intimidación, con plomo incluso, Marcela. Sí, el dato es que en aquel momento se estaban defendiendo ideas, posiciones y posturas políticas o probablemente deshonestidades de algunos funcionarios, y en este caso, y aparte ahí tenían nombre y apellido, tenían referencia, pero en el caso nuestro fue de grupos, como tú comentas, sin identidad. No sabíamos quiénes estaban detrás de los Zetas, quiénes estaban detrás de los grupos delincuenciales que operaban en esta región, y realmente pagamos con sangre también una cuota muy dura por no haber sido defendidos en su momento por las autoridades, ¿no? Estábamos en la indefensión Que completa. si me permites, las autoridades de pronto estaban También. inconscientes Sí. de cómo operar el tema del A todo embate mundo del sorprendió, narco. ¿no? Claro, Sí. nos agarraron a todos con los dedos en la Sí, puerta, y Marcela. no solamente fue el Grupo Milenio, Multimedios Televisión, sino otros medios hermanos como El Siglo, Noticias, Televisa, quienes sufrieron el embate de la violencia. Y es un dato que no manejamos mucho precisamente por cuestiones de que todavía hay muchos por ahí pululando con vida de esos grupos, ¿no? Que ahora sabemos estaban inmiscuidos. El dato es que hubo gente torturada, hubo gente acosada, hubo gente asesinada, hubo gente secuestrada de los medios de comunicación, y es un tema que tenemos que señalarlo, y que Milenio no se quedó fuera de esa ecuación, ni tampoco Multimedios Televisión. Ahora, Fernando, es difícil trabajar con el yugo de, pues, de pronto el periodismo se enarbola mucho el tema de la libertad de expresión, de la capacidad del periodista para expresarse, para señalar, evidentemente con datos y con fundamentos, pues. ¿Es difícil trabajar bajo un yugo, Fer? Sí, claro que sí. Trabajar bajo un yugo es muy difícil. Pero si habla usted de libertad de expresión, la libertad la ejerce usted a criterio. ¿Sí? Yo comentaría en tiempos muy pasados, comenté a un amigo, oye, ¿qué tal de frío? Y me dijo, ¿cuál frío? ¿El que sientes tú, el que siento yo o el que priva en el medio ambiente? Yo así veo la libertad de prensa. Usted la ejerce. A criterio y bajo su ¿O responsabilidad. te censuras? Por eso digo, usted la ejerce Sí, como quiere. sí. Porque inclusive censurarse tiene la libertad de hacerlo. Ahora, yo sí quisiera preguntarle algo, don Fernando. ¿En algún momento dado recibió algún tipo de instrucción para no publicar algo de parte de sus jefes en la opinión? No, de ninguna manera. Usted traía todos sus materiales Así es. y todo lo que le pedían Así y lo es. que usted además Así consignaba, es, ¿no? así es. Sí, a mí me tocó trabajar en todos los periódicos de la comarca lagunera. Acabo ya no viven, diga la verdad, ya no viven sus jefes. No, estoy diciendo Bueno, la verdad. Olga Quirarte sí vive. Sí, Olga. Yo soy fundador. Oye, y Olga es aguerrida. Yo soy fundador la del periódico Muy bien. Noticias. Le mandamos un saludo, por cierto. ¿Verdad? Del 75, pero Noticias ya tenía un año circulando precisamente con el sistema caliente. Era un tabloide. ¿Verdad? Me tocó trabajar en La Opinión, me tocó trabajar en El Siglo. ¿Verdad? Yo no tuve ese problema. De verdad. Nunca nadie de sus jefes nunca. se atrevió a La verdad comentarle que no. algo. ¿Y a en ti? Y ese le voy a decir sentido. una cosa también. ¿Y un político? También, a lo mejor, no, déjame decir una cosa también, quiero decir lo siguiente. Creo Yo que los reporté muchos políticos- años, Sí. pero más años estuve como jefe de información. En todo caso, a mí me tocaba hacer ese papel que usted Ese me está papel. diciendo, ¿verdad? Pero tampoco. Yo fui jefe de redacción de noticias a los 20 años de edad. De los más jóvenes en ese momento, ¿no? A- me preguntabas. ¿A ti en algún momento te han censurado, te han dicho no publiques esto? No, Marcelo"? en algún momento me cuestionó don Pedro Belmonte, que en paz descanse, de una entrevista que se le hizo a una actriz que se había molestado muchísimo por la serie de preguntas que le hice, y me cuestionó qué había preguntado para que se molestara tanto ese personaje. Y bueno, él estaba muy preocupado porque había queja. Entonces me decía, ¿fuiste grosera? No, pues simplemente pregunté esto. Ah, dijo no. Eso es lo que se debe de hacer. Si se molestó a la señorita, pues el problema es de la señorita. Sí te cuestionaban cuando sentían que no estaba bien sustentado el dato, pero que te hayan dicho no lo publiques, jamás. Eso nunca sucedió, jamás. Entonces, Nos gustaría que Fernando nos contara la historia de estos, estos- libros, porque al margen de que pues tienen páginas, ¿me podré levantar, compañeros? ¿Me podré levantar? Y disculpen ustedes la facha, pero andamos recolectando víveres para enviarlos hacia otras... ahí vas con el cable. Sí, ¿no? Aquí hay periódicos de Torreón, Coahuila, dice miércoles 13 de marzo de 1968.
Del 68. Del 68. De mi año. Seguramente el libro pues contiene ese es todas mi las... año. Son todos los periódicos, Fernando. Sí, ¿O todas las viene primeras de pa- todos los periódicos. Viene Ya. de todos los periódicos. Mira, esos periódicos, lo que llevamos ahora los fierreros ahí en la Alianza, en la harinera. O sea, yo tengo años pues buscando la historia, recolectando, inclusive he comprado bibliotecas enteras de que es un orgullo, me quedé con la biblioteca de don Francisco L. Rodríguez, director de La Opinión. O sea, yo la compré, él murió en el 76, sus familiares hace 5 años se quisieron deshacer de ella, yo tengo toda la biblioteca ¿Y estos? del señor. Entonces, estos, pues yo buscando siempre lo que es los periódicos, la historia, me los encontré en la harinera, lo que conocemos en la Alianza. Ahí los estaban vendiendo. Entonces, ¿Dónde los encontraron, Fernando? bueno, eso te digo, yo a él le pregunté, le dije, ¿dónde los conseguiste? ¿Dónde salieron? Entonces, esos periódicos fueron encontrados atrás del auditorio municipal. Pensaba yo que a lo mejor eran del hospital militar, las noticias, porque ahí los encontraron. Y ahí los agarró un carromato, los subió y los llevaba a tirar. Entonces el de la Alianza los agarró, le dio su propina. Si no es y luego indiscreción, devolvió. Fernando, ¿cuánto te costó un libro, los que te vendieron? Yo en ese tiempo, estábamos hablando hace 5 años, costaban 250 cada uno. Y nomás alcancé a recuperar 15. Todavía hay como 4 o 5 regados. Sí. Ahora, te costaron 250 pesos, pero ¿cuánto valen? No, eso, No ahorita tengo le mal. decía al magistrado cuando llegue, traigo el Tesoro Nacional aquí. Y sí lo traes, ¿eh? Sí, porque ¿Qué tiene podemos mucha historia. encontrar- ¿Qué podemos encontrar en los periódicos? Porque justamente una de las primeras preguntas que hacíamos era, ¿por qué es importante tener un periódico? Pues porque la historia se queda. Probablemente en los medios de comunicación podamos decir, pero si nos remitimos a la literatura, las palabras se las lleva el viento y al Y ahí cabo está. de 3 días se te olvidó lo que dijiste tú y lo que dijo el licenciado, sí. lo que dijo Fernando y lo que dijo el Pero otro ahí Fer. no se van, ¿eh? Ahí Pero se aquí no, quedan. porque Ahí se se queda, quedan. hay Ahí se constancia quedan pues de lo plasmados. que se dijo y puede ser incluso una herramienta legal muy importante Sí. el hecho de tener un periódico. ¿Cuánto vale esto? Ahorita actualmente no sé, o sea, yo por decir todos los documentos no los vendo, tengo libros. Pero muy por ejemplo, viejos. si yo llegara y te preguntara, Fernando, ¿me puedes vender este por favor? ¿Cuánto en cuánto me ¿Se lo vendes? quieres comprar? Fíjate que no, yo Bueno. no, o sea, yo no vendo toda la colección que tengo. Acuérdense que yo tuve el Museo de Francisco Villa, me han dicho, una vez salió ahí que lo vendí, no, al contrario. Voy ahora hasta México y traigo cosas relacionadas a la historia. Entonces a mí no me gusta venderlos, porque agarras 500 pesos. ¿Y en qué te los echas? No, pero de acuerdo a tu... O sea, pero ¿cuál sería, cómo se tasaría esos para ti, documentos? ¿cuánto Para ti, valdría? ¿cuánto No, vale? mucho, poco. A lo mejor, pues es que sí valen mucho, pero también no hay quien los pague, no hay tanto loco como uno. Pero sí, a lo mejor unos 3,000, 4,000 pesos. No, no puede creo. ser. Me parece que es incalculable porque es el Sí. tema de la historia. Fíjate, Sí. y veías a Gustavo Díaz Ordaz, Ordaz. felicitaciones De Tlahualilo, porque de vino a Tlahualilo, Tlahualilo. porque vino a Tlahualilo, ¿no? Que se estilaba mucho que las organizaciones felicitaran al presidente que venía. Yo de ahí saqué la historia del mercado de abasto. Ahí está. De los periódicos. De los periódicos. ¿Qué o sea, encontraste de interesante? bueno, que no se querían venir de la alianza, hicieron el mercado de abastos para desocupar la alianza y no se querían venir. Inclusive hay una caricatura muy chistosa que dicen, ahí pásele, marchanta, pásele. Y la señora dice, ¿por dónde? Porque está todo lleno de Ya. mercancía. Entonces saqué fotos muy interesantes cuando el Diagonal Reforma era pura tierra. O sea, se ve el mercado de abastos, una foto aérea, y las colinas alrededor no hay nada. O sea, Hay muy una interesante. frase Yo muy... quería- perdón, adelante, No, licenciado. Adelante. ahorita que dice eso, Fernando, yo el libro que escribí acerca de la PVC, sus orígenes, desafortunadamente nada de archivos en la universidad. Vine aquí a la hemeroteca de La Opinión y de ahí saqué que primero fue Escuela Politécnica de Torreón, la Escuela de Artes Oficios, la Escuela Secundaria y luego Secundaria y Preparatoria Venustiano Carranza. Usted lo ha ejemplificado perfecto. Un periódico narra la historia y aparte es. se queda como un documento bibliográfico, muy Bibliográfico. importante para construir en el futuro, Sí, nuevos ejemplares de situaciones muy específicas como la historia de la PVC u cualquier otro ejemplo. También la historia de la Facultad de Derecho, de la hemeroteca, lo saqué. Parte de la historia del Poder Judicial en Torreón, Ahí perdón. está también. Ahí está también. Por ejemplo, veía que los acuerdos, la lista de acuerdos a los juzgados, la publicaba La Opinión.
La lista de acuerdos de los juzgados. Sí. ¿Eso qué es? Como Todo lo que diariamente se está llevando Ajá. ahí. Juicios y todo. Incluso de ahí saqué yo el primer divorcio que hubo en Torreón. ¿Qué fue? ¿En qué año? Ay, Bueno, pero ya está el pero dato. ahí está, ahí lo vi de repente, caray. Y El lo primer consigno divorcio en Torreón. en Torreón. Hasta después dije, ay, voy a balconear al matrimonio que se exhibió, No, bueno, que La pero se- eso es un vergüenza de hecho, la ¿no? ciudad. Sí, sí. Aquel tiempo Sí, era pero una en vergüenza. aquel tiempo era Sí, vergüenza. era una ¿verdad? vergüenza. Ahorita es raro que estén casados. Sí. Muy bien, pues Te quería comentar, A ver, el adelante. periódico de la lucha, o sea, yo no he visto otro ejemplar, lo saqué de la biblioteca de don Francisco L. Rodríguez, en un librito, ahí estaba doblado. Yo no he visto otro de ese. y Ahí es muy está, importante. la lucha. ¿Cuántos ¿de años tiene? qué año estamos hablando? ¿El de la lucha? 1915. 1915. Es Antes correcto. de Estamos la hablando fecha. 102 años. Pues en el apogeo o en los Sí. inicios del Bueno, movimiento. Tiene una iniciativa que ya se concretó el 27 de septiembre del 2017, se va a develar una placa. No Así sé es. si lo puedan comentar ya para cerrar el tema. licenciado. Así como no, buen licenciado. Usted es el bueno. Es el presidente, ándele. Bueno, ahorita que seas coleccionista, soy presidente del Comité Ciudadano de Festejos Históricos. O sea, los burros se juntan para rebuznar, juntamos varios historiadores y sacamos ahí conclusiones y sacamos la Gracias. historia. Entonces, en una de las reuniones que tuvimos, o sea, decidimos ofrecerles una placa conmemorativa donde estuvo la opinión. Que es en La Juárez y en la Valdés Juárez Carrillo. y Valdés A un Carrillo. ladito. Es una de las sedes, porque una de las bueno, sedes. estuvo en varias sedes, Sí, ¿no? estuvo- ¿Dónde Juárez y Valdés Carrillo, qué es ahora mismo? Casino. Un Oxxo. Es el Sí, casino. ¿verdad? es- bueno, no, a un ladito del Carrillo. casino. a un ladito del casino. Sí, está el Banco Sí. Chino, No, que lo pues, conocen sí, el el Banco Banco Chino. Chino. Sí, a un Exacto. ladito. Ah, ya, claro. Un negocio ahí de pizza. Sí, ahí, sí, sí. Ahí se levanta un ya torreón empiezan los y se pone esa trabajos placa, ya ¿no? para develarse el Así es. 27 de septiembre, porque es un hecho histórico, pues 100 años. Bueno. periódico. Gracias. Y yo gracias, lo digo a nombre de mis compañeros, porque los festejados y los agasajados son Marcela. No, bueno, tú también, porque formaste... Escribe una columna. No, y aparte fue subdirector de ese periódico. Sí, fui subdirector en algún tiempo En algún y luego tiempo. director de información Exacto. del grupo. Del grupo. Y ahorita nada más soy agregado cultural y de pronto un poquito ahí Marcela me da oportunidad de escribir. No, claro que no. Oye, claro que no eres pues agregado. muchas felicidades Sí, a ustedes. a todos. Pues, porque tener un periódico, el periódico no es de la familia González. Evidentemente ellos son los propietarios, pues, físicamente de las instalaciones. periódico es de todos. Pero el periódico es de todos, de la comunidad, de ellos, de Marcela y de Fernando y del Fernando y del licenciado y mío y de todos, porque nosotros nos enteramos del acontecer diario de una comunidad a través de Milenio, La Opinión. Laguna evidentemente también lees otros diarios como El Siglo, como Noticias, Claro. como... te enteras de muchas formas, pues, pero en lo que hoy nos ocupa es en Milenio, La Opinión Laguna. Muchas felicidades. El próximo 27 de septiembre habrá una noche de gala donde estarán presentes representantes directivos de este grupo. Al parecer viene el presidente ejecutivo de Grupo Milenio, el ingeniero Francisco González, y va a tocar la camerata. Vamos a estar muy contentos, ¿no, Marcela? Sí, dentro de, bueno, de todo este ámbito que tenemos con la tragedia en México, pero sí es importante señalar una cosa. Seguimos a partir de 1917 haciendo algo que me parece extraordinario. Es una frase maravillosa. Reflejamos lo cotidiano de la vida y lo extraordinario de la historia. Eso me gusta mucho. Reflejamos lo cotidiano de la vida y lo extraordinario de la historia. Con eso nos vamos a la pausa comercial. Fernando, Así gracias, es. gracias, licenciado, gracias, Al Fer. contrario, gracias. Gracias, Melik. Vamos a comer con manteca. Vamos a comer. Anteriormente así se decía. Bueno. Después de la pausa comercial, vamos a hablar acerca de una sentencia que recién acaban de pues, anunciar las autoridades, que tiene que ver con que hay que quitar a la empresa que operaba la planta tratadora para que CIMAS se haga cargo. Una vez que Javier Alain Herrera, al frente de esta organización, Ganaron ganó, primero exhibió un montón de anormalidades que se estaban dando, no había controles de calidad, no había administración adecuada, hasta que entró en acción el CIMAS, la rescata, hubo un periodo de juicio, hubo un trámite legal y al final del día lo ganaron. Pero vamos a la pausa y al volver le contamos eso.